Bienvenidos a Palabra de Vida Almería. Ahora estamos con Santiago 1:5 y el título de este mensaje es Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría. Santiago 1 del 5 al 8. Leo la palabra del Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, santos, la semana pasada os hablé a partir de Santiago 1 del 2 al 4. Y ahí observamos cómo el pastor de Jerusalén, Santiago, nos insta, nos exhorta a abundar en gozo, sumo gozo en la adversidad, y que también cultivemos esa paciencia. Y uno se queda ahí con la pregunta, pues, ¿cómo lo hago, no? Sabemos que el sufrimiento, el dolor, las pruebas tienden a producir en nosotros emociones negativas. ¿Cómo podemos entonces abundar en gozo y en paciencia en las pruebas? Pues aquí tenemos la respuesta. En el versículo 5 debemos pedirle algo al Señor. Y este algo se llama sabiduría. Esta sabiduría celestial de arriba nos dará gozo y paciencia en la adversidad. Así que vamos a estar hablando hoy sobre este tema. Permitidme dividir nuestro texto en 3 puntos. Número 1, sabiduría. Número 2, fe. Número 3, Dios. Sabiduría, fe y Dios. Vamos a empezar por el primer punto, leyendo Santiago 1:5. Primer punto, sabiduría. Dice la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hay que leer este texto en su contexto. Santiago está pensando en pruebas. Comenté la semana pasada que la vida cristiana es una vida de adversidad, pruebas, tribulaciones, etc. Santiago no es el único que habla así. También Pablo, Pedro, el propio Señor Jesucristo nos comparten promesas acerca del sufrimiento en la vida cristiana. Por ejemplo, Pedro dice en 1 de Pedro 1, del 6 al 7, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro nos promete pruebas. Luego Pablo dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Habla de muchas, no de pocas, muchas tribulaciones. Y Pablo también nos dice en Romanos 5:2, 2 al 3, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ahí está la idea de Santiago de la semana pasada. Podemos cultivar gozo, alegría en la adversidad. Por eso Pablo habla aquí de gloriarnos en las tribulaciones. Humanamente hablando, imposible. Pero sí, gracias a la sabiduría del Espíritu Santo, podemos cultivar este gozo en la prueba. Así que tenemos a Pedro, tenemos a Pablo, y luego Jesucristo nos dice, Juan 16:33, Él nos promete mucha adversidad, pero en este texto dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Santiago, Pablo, Pedro, Jesucristo nos comparten exactamente la misma promesa. Adversidades, aflicciones, pruebas, dificultades, etc. La vida cristiana está llena de luchas. Santiago quiere que el pueblo de Dios aborde sus circunstancias adversas de una forma peculiar. Él quiere que crezcan. La semana pasada vimos cómo quiere que crezcan en gozo y en paciencia. Pero ¿cómo pueden hacerlo los hermanos? ¿Cómo pueden cultivar gozo y paciencia? Versículo 5.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios nos da la sabiduría necesaria para nosotros poder interpretar correctamente la adversidad y así crecer en gozo y en paciencia. La sabiduría que Santiago nombra tiene que ver con reaccionar bien ante las penas y el sufrimiento que experimentamos en este mundo. Santiago quiere que tú y yo nos dirijamos a Dios diciendo: dame sabiduría, Señor. Dame esa sabiduría de lo alto para que yo pueda gozarme en medio de la adversidad y para que yo pueda crecer en paciencia para tu gloria. Santiago te anima a orar al Todopoderoso hoy pidiendo esa clase de sabiduría. Porque nosotros sabemos que en el mundo está bajo, el mundo incrédulo está bajo el poder del demonio, la potestad de las tinieblas, y cuando hay pruebas, adversidades, no reaccionan bien. Los incrédulos maldicen a Dios, insultan a su prójimo, etc. Pero nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros hemos nacido de arriba. Nosotros pertenecemos al mundo venidero. Somos seres del futuro viviendo aquí en el presente. Y debemos reaccionar de forma cristiana ante la adversidad. Y por supuesto, siempre nos acordamos de nuestro ejemplo a seguir, el Salvador Jesucristo. Él soportó todas las pruebas, toda la adversidad, con gozo y con paciencia. Gloria a su nombre. Entonces, si tú como creyente no encuentras en ti ese gozo, esa paciencia en periodos difíciles, pues es hora de pedirle al Señor de su sabiduría celestial. Órale al Señor y convierte este versículo en oración. Una práctica muy destacada, ¿no?, en propia vida es la conversión del texto bíblico en línea de oración. O sea, para que entendáis de qué estoy hablando aquí, yo leo Santiago 1:2, donde está escrito: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no solamente quiero leer este versículo y ver la Biblia como un tomo ajeno a mí. Lo es, ¿verdad? Pero quiero apropiarme de la verdad bíblica mediante la fe y por tanto voy a convertir este versículo en oración. Por tanto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Voy a convertir Santiago 1:2 en una oración. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo, según lo exigido, lo demandado en tu palabra, te pido que tú me des gozo en las pruebas. Dios me da este mandamiento para que yo sepa qué es lo que le tengo que pedir en oración. Y puedo seguir fijándome en el versículo 3 y 4, hablando de la paciencia en las pruebas, y oro de la siguiente manera: Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo y según lo exigido, demandando tu palabra, que tú me des, amado Padre, esa paciencia para yo crecer en ti en todas las pruebas. Amén. Y hoy, ¿qué vamos a hacer con el tema de la sabiduría? Padre, la Biblia dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Es que, Padre, me apropio de Santiago 1:5, lo convierto en oración y te pido hoy muy humildemente: Señor, derrama de tu sabiduría celestial sobre mi corazón. Oh Señor, dame gozo, dame paciencia y dame sabiduría. Convirtamos la Biblia en una lista de peticiones, en una lista de oración al Señor. Ya que Dios quiere darte la sabiduría, y ya que hoy te está llamando a acercarte a Él, pidiéndole esa sabiduría, si tú no tienes sabiduría en tu vida, la culpa no reside en el Señor. La culpa es tuya. Dios es una fuente inagotable de gozo, de paciencia, de sabiduría. Si no tienes sabiduría es porque no la estás buscando. Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría. Por tanto, convierte estos mandamientos que estamos viendo en estas semanas en Santiago, convierte estos mandamientos en oraciones. Acordaos también de la frase de Agustín de Hipona. Él decía: Dios manda lo que no podemos para que entendamos qué es lo que debemos pedir. ¿Verdad? Dios te manda cosas imposibles. Dios te manda que te alegres en la adversidad, pero Dios te exige algo imposible
para que tú vayas al Señor en oración, rogándole a Él que te lo dé. Y también Agustín decía esa frase tan famosa: de Dios lo que quiere y mande lo que quiera. O si convertimos esta frase en la segunda persona, singular sería: Padre, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Hoy, Señor, me estás exigiendo sabiduría. La semana pasada me exigiste gozo y paciencia. Así que, Señor, te ruego que tú obres, que tú labres estas bendiciones en mi corazón. Y ora con esperanza, ora con ánimo, porque Dios quiere darte estas bendiciones. Si Él no quisiera darte de esa sabiduría, no habría puesto esta promesa en la Santa Escritura. Así que ora al Señor, pídele sabiduría. Y no dice aquí, bueno, si eres pastor, tienes falta de sabiduría, acércate a Dios pidiéndole esa sabiduría. No, es para cualquier hermano. Curiosamente, incluso las ovejas del Señor, que se humillan delante de Él, pueden incluso reaccionar de manera más santificada, ¿verdad?, en sus tribulaciones que sus líderes espirituales. Si el pastor de la iglesia no está viviendo en esa búsqueda del Señor, sino está humillándose delante del Señor, clamando por ese gozo, esa paciencia, esa sabiduría, Él no va a reaccionar bien a las pruebas. Uno pensaría que el lugar más pacífico del mundo sería una reunión de pastores. Y madre mía, hermanos, ya llevo bastantes años de experiencia, no estando en diferentes reuniones en diferentes lugares. Madre mía. Hay pastores que tienen de todo menos gozo, paciencia y sabiduría. Una oveja humilde del Señor, humillándose delante de Dios, puede ser más santificada. Llega una prueba, llega una adversidad y reacciona en el espíritu y no con la carne. Es que hoy, hermanos, esta invitación está abierta. Todos vosotros, todos podéis recibir esta sabiduría, pero hay que acercaros al Señor. Amén. Dios nos da esta sabiduría. Así que apropiate de la palabra de Dios, hazla tuya. Y recuerda también las pruebas, las dificultades, que tu Dios es soberano. Pastor Miguel Núñez comentó hace poco lo siguiente, cito al pastor: si Dios no controla todos los eventos de su universo, Él no es soberano. Y si Dios no es soberano, la persona a la que llamas Dios no es Dios. Esa doctrina no es periférica, es cardinal. O sea, nosotros creemos que Dios es Dios. Estamos convencidos que Él es soberano. Pero a veces lo que nos pasa es que esta verdad teórica e intelectual no penetra hasta el corazón. Y no es una realidad de nuestras vidas. Y sí podemos conocer la teoría, si Dios es soberano. He leído el libro de Arthur Pink sobre la soberanía de Dios, los atributos de Dios. Por supuesto que sí. Pero claro, una cosa es estudiar la doctrina, otra cosa es realmente cultivar este conocimiento de forma íntima en el alma, en el corazón, para que sea un consuelo para el alma. Lo que tú y yo necesitamos hacer, pues, en cada momento de prueba, es apropiarnos de la palabra, de las promesas de Dios, para que sean un consuelo para nuestra alma. Os leo aquí algunas citas que comentamos anoche en la reunión de hombres, donde hablamos del tema, ¿no?, de el propósito de Dios en las pruebas. Romanos 8:18. Yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:28, uno muy conocido. Sabemos, no creemos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. 2 de Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es que la sabiduría se alimenta de las promesas de Dios. La sabiduría se apropia de la Escritura y hace que esa Escritura sea para nosotros a nivel personal. Y he venido hablando, ¿no?, ahora de la doctrina de la soberanía de Dios en las pruebas. Miguel Núñez lo que comentó. Y quiero que veáis cómo Charles Spurgeon aborda la cuestión de la soberanía divina. Porque él va a hablar como un pastor, como un cristiano, como un hijo de Dios. Él no estará hablando de forma especulativa sobre esa soberanía, sino que él dice que esta soberanía ha de ser una consolación
para el alma cristiana. Dice Charles Spurgeon en su libro No hay otro evangelio, altamente recomendado, dice Spurgeon: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y los santificará a todos. Para ellos, no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación. Por tanto, si tú hoy me dices, si yo creo que Dios es soberano, lo entiendo, ¿verdad? Este tema, este asunto, sí, intelectualmente lo entiendo, mi pregunta para ti sería, pero es una verdad abrazada por tu corazón, amada por tus afectos. Esta verdad te pastorea, te consuela, sirve como un bálsamo para tu corazón afligido. Ahí está lo que hace falta, ¿verdad, hermanos? La palabra. Y apropiarnos de la palabra de Dios. Es más que leer la palabra, es más que memorizarla, es interiorizarla mediante la fe en el Señor. Es que apropiate de la sabiduría. Y bueno, una buena idea, un reto incluso. La Biblia habla mucho sobre la sabiduría, y si queréis aprender más sobre este tema, ¿por qué no estudias el libro de Proverbios? Mira, Proverbios tiene 31 capítulos y por tanto hay personas, ¿no?, alrededor del mundo que siguen este plan. Ellos leen Proverbios una vez al mes, ¿ok? ¿Por qué no haces tú lo mismo? Si estás pidiendo al Señor esta sabiduría, Dios te puede responder mediante el libro de Proverbios, que es un libro totalmente dedicado a la cuestión de la sabiduría. Es que vas leyendo el libro, apunta versículos. Yo tengo aquí algunas citas que me gustan mucho sobre la sabiduría. Proverbios 2, 10 al 12 dice: cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, ¿no? Entonces, esa sabiduría que recibimos del Señor tiene un efecto práctico. Esa sabiduría es algo agradable para nosotros, una delicia, es grata a nuestra alma, y luego nos santifica, alejándonos de los caminos perversos. Otro texto que me gusta, Proverbios 3, del 13 al 14. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. ¿Cómo puedes tú entonces recibir esta sabiduría? Pues en palabras de Santiago, o mejor dicho, en palabras del Espíritu Santo a través de Santiago, pídela a Dios. Pídela a Dios, versículo 5. Pide esa sabiduría al Señor. Es para cualquier miembro de la iglesia. Nuestro Dios es sabio y Él da sabiduría. Proverbios 2, versículo 6. El Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Santiago aquí no te dice: mira, si quieres sabiduría, apúntate en una escuela bíblica. Haz un curso online. Lee, yo qué sé, un libro muy grueso. No. Dice: pídala a Dios. Pídala a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Querido hermano, ¿te falta sabiduría? Pide esa sabiduría a Dios. Órale al Señor. Y no estés con esa falsa humildad que vemos en la Iglesia Católica Romana, que te iba a creer que no voy a orar a Dios el Padre porque Él es majestuoso y grandioso. Voy a orar a un santo difunto, una virgen, porque ellos se identifican con mi humanidad y son pues más compasivos, más comprensivos. No. Santiago te está diciendo: tú directamente puedes pedir esto al Señor. Así que tú te acercas a Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Él te ve vestido de la justicia de su Hijo. Tú eres de Él y por tanto el Padre te ama. Él se regocija en ti ya que estás en Cristo y ahora tienes acceso libre al trono. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no al trono de la ira, porque para aquellos que estamos en Cristo es un trono de gracia, y al acercarnos a este trono de gracia alcanzamos misericordia y hallamos la gracia necesaria para el oportuno socorro.
Así que ten confianza en tu Padre, cree en Él. Si tu Padre no hubiese querido darte sabiduría, no habría puesto este versículo en la Biblia. Pero Él quiere darte sabiduría y por eso te anima a buscarla. Padre, dame sabiduría. Esta oración glorifica al Padre, porque es una oración bíblica conforme a su voluntad. Dios es bueno, Él quiere darte sabiduría, y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no dará cosas buenas a los que le pidan. Eso está Mateo 7:11. Lo último que diría en cuanto a este primer punto es que para tú pedir esa sabiduría hace falta humildad. Porque claro, al decirle, Señor, dame sabiduría, estás reconociendo que te falta sabiduría, ¿verdad? Estás reconociendo, Señor, por naturaleza soy torpe, necio, insensato. Señor, por favor, dame esa sabiduría. Reconozco que no soy sabio. Ayúdame, amado Padre. Y Dios se deleita en su humildad. Dios, donde quiera que haya humildad, Dios se alegra. Aquí tenéis un par de promesas de la Biblia. Dice Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. También Isaías 66, versículo 2, yo el Señor miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Temblar ante la palabra es tomarla en serio. Es dar peso, valor a esta palabra. Entonces, si tú realmente tiemblas ante la palabra de Dios, lo que vas a hacer ante esta predicación es convertir esta predicación también en una oración. O sea, aquí estoy hablándote en el nombre del Señor, ¿no? Diciéndote, pide sabiduría al Señor. Así que convierte esta predicación en una oración. Señor, ya que tiemblo ante tu palabra, ya que creo en tu palabra, ya que creo que me estás hablando a través de la Escritura, dame de tu sabiduría. Es así, es humildad. Dios no dará su sabiduría al orgulloso, altivo, prepotente, soberbio. Así que nada, si tú ahora mismo en tu vida estás reaccionando perfectamente, de forma madura en todas las adversidades, las que hay en tu casa, las que hay en tu lugar de trabajo, si tú estás reaccionando de forma madurísima, inmaculadísima, pues olvídate de todo lo que he dicho en el primer punto. Pero si tú estás ahí luchando con tu carne y tienes que reconocer que a lo largo de la última semana es cierto, no he reaccionado bien, no he tenido ese gozo, no estoy viendo esa paciencia en mí, enseguida me irrito. A veces hasta le grito, ¿no? A mi cónyuge, mis hijos, porque yo estoy mal por dentro. Pues acuérdate de todo lo dicho hoy. Acuérdate de este primer punto. Pídele perdón al Señor, humíllate delante de Él y dile, amado Padre, dame sabiduría para que en todo momento pueda reaccionar con gozo y con paciencia para tu alabanza y tu gloria, Señor. Esto te da a ti la gloria. Amén. Así que oremos. Padre, dame sabiduría. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Ok, punto 2 del mensaje. Fe. Leeremos ahora versículos 6 al 8 y luego en el tercer punto regresaré a una sección, una parte del versículo 5 que no he nombrado, ¿ok? Porque no he hablado todavía de este Dios, según el versículo 5, ¿no? Dios da a todos abundantemente sin reproche. Hablaré sobre esta parte ya en el tercer punto. Así que vamos a saltar justo a esta sección para regresar a ella en el tercer punto. Ahora estamos en punto número 2, la fe, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vale. Según el primer punto del mensaje, hay que pedir sabiduría a Dios. Y en el segundo punto del mensaje aprendemos que hay que pedirle al Señor esa sabiduría con fe, con integridad, con sinceridad. Porque claro, en la iglesia, como vamos a ver un poco más adelante en Santiago, en la iglesia visible siempre hay falsos creyentes. Hay hipócritas que no aman al Señor. Y Santiago entonces quiere que los hipócritas sepan
que no van a recibir nada de parte del Señor. Esta sabiduría es solamente para aquellos que realmente buscan la gloria de Dios por encima de todas las cosas en sus vidas. Aquellos que no tienen una fe sincera, aquellos que tienen un pie en la iglesia y luego otro pie en el mundo, en la carne, en el diablo, estas personas no reciben nada de parte del Señor. Santiago condenará a esas personas a finales del capítulo 2, diciéndonos públicamente que la fe sin obras está muerta, no sirve para nada. Es que estas personas cuya fe no tiene obras, pues no van a recibir sabiduría de parte de Dios. Porque son hipócritas, son realmente mundanos. Sí, están en la iglesia visible, pero su corazón no es regenerado. No viven para la alabanza del Señor. E incluso cuando oran, sus oraciones son egoístas y solamente piensan en sí mismas, ¿no? Esas personas. O sea, sus oraciones son: Señor, sácame de esta situación, mata a mi jefe, Señor, líbrame de no sé qué, no sé cuánto. Todas sus oraciones giran en torno a sí mismo, ¿no? Un sujeto así, sin verdadero renacimiento, sin regeneración, ora sí, de forma egoísta. Pero aquel que ha nacido de nuevo ora al Señor diciéndole: Padre, dame sabiduría, dame gozo, dame paciencia para que en todas las pruebas yo te pueda glorificar al 100%. ¿Ves? El regenerado ora teocéntricamente. El hipócrita, el falso creyente, ora de forma humanista. Así que tu vida de oración enseña mucho acerca de ti. Si realmente tienes un corazón centrado en Dios y su gloria, su Hijo, o si tu corazón está más bien orientado hacia tu propio ombligo. Aquel que es de Dios se regocija en el Señor, busca la gloria de Dios, confesando, como decía Calvino, que toda la fuerza de los fieles consiste en la gracia de Dios. Así que el verdadero creyente, ya que ora con fe, ya que ora con sinceridad, ya que ora con integridad, ese creyente sí va a crecer en sabiduría. Pero el hipócrita, que tiene un pie en la iglesia, otro pie en el mundo, el que no ha entregado su corazón al Señor, esta persona no va a recibir nada. No va a ser santificada, esa persona no va a crecer en el Señor de ninguna forma. De hecho, la prueba solamente servirá para hacerle mal. Como ayer salimos a evangelizar, ¿no? Un muchacho, 20 y pico años, que había perdido a su hermano, ¿cómo maldijo a Dios? Nos dijo literalmente, ¿no? El otro varón que estaba evangelizando conmigo, el hermano Israel, nos dijo que el día que murió su hermano, para él Dios dejó de existir, ¿verdad? Y cómo maldice a Dios y se rebela contra Dios. ¿Ves? Las pruebas sirven para destruir, amargar las vidas de aquellos que no están en el Señor. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, las pruebas nos hacen bien, porque Dios nos suministra de su gracia, de su sabiduría, de su gozo y de su paciencia. No seamos pues esos inestables, no seamos falsos creyentes, no sigamos los caminos de los hipócritas que están visiblemente en la iglesia, pero sus corazones están en otra parte. Esas personas me recuerdan a la profecía de Jacob, cuando estaba bendiciendo a sus hijos, y le dice a Rubén en Génesis 49:4, impetuoso como las aguas, no serás el principal. No, Rubén, impetuoso. No tenía esa fe sólida, estable, íntegra. No, un hombre impetuoso. Por tanto, debemos tener todo el corazón entregado al Señor. El profeta Oseas dice en Oseas 10:2, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables, y el Señor demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Dios detesta los corazones divididos. Yo sé que es muy fuerte el lenguaje que ahora voy a utilizar, pero nuestro Salvador Jesucristo nos dice en Apocalipsis que Él, con respecto a los tibios, lo que va a hacer es literalmente vomitarlos. Wow. Él los va a vomitar de su boca. Dios detesta el corazón dividido. Proverbios 23:26, Dios ahí nos dice, hijo mío, dame tu corazón. Él no dice, dame el 50%, dame tu corazón el domingo por la mañana, un par de horitas. No. Yo te quiero al 100%. Yo quiero todo de ti. No quiero una sola parte. Te quiero en tu totalidad. Así que el regenerado sí, es íntegro, se convierte a Dios, quiere dar su todo al Señor, quiere vivir para su gloria, y Él recibirá sabiduría. Pero
El no regenerado, el hipócrita, el falso creyente, como dice el comentarista Simon Kistemaker, va por su propio camino, toma sus propias decisiones y vive su propia vida aparte de Dios. Antes de convertirme me acuerdo, ¿no? Que mi vida giraba en torno a mis planes, mis sueños, mis proyectos, pues sacarme esta carrera, ganar dinero, comprarme una buena casa, bla, bla, bla. Pero de repente me convierto al Señor y la única pregunta que surgió en mi corazón fue, Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con mi vida? ¿Cómo quieres que te glorifique? ¿Qué puedo hacer para glorificarte? ¿Ves? Todo el enfoque es distinto. Y Señor, si me envías a Corea del Norte, si me envías a Afganistán, al lugar que sea para dar mi vida por ti, Señor, pues muchas gracias, Padre. Me parece bien, ¿verdad? O sea, todo cambia cuando hay verdadera regeneración. Dios no dará su sabiduría a aquellos que tienen el corazón dividido, a los falsos creyentes, los hipócritas que caminan en la iglesia invisible. Y de hecho Dios nos da una advertencia en Proverbios acerca de aquellos que pasan olímpicamente de la sabiduría divina. Dice Proverbios 1, 24, y leeré hasta el 33, algunos de los versículos, no todo el pasaje, pero algunos versículos sueltos, pero es solemne lo que dice Dios. Por cuanto yo llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron sabiduría, y no escogieron el temor del Señor, no quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Es fortísimo lo que el Señor aquí está diciendo, ¿verdad? Y sigue leyendo ahora versículo 31, mismo capítulo, Proverbios 1. Comerán el fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El falso creyente no ora con fe, no ora con sinceridad, no ora con integridad. Su corazón está dividido, no ama al Señor y Dios no puede ser burlado. Nuestras oraciones egocéntricas huelen a azufre ante el trono de Dios. Dios no quiere saber nada. Esas oraciones para Él son abominables, asquerosas. Dios responde a las oraciones de sus hijos en Cristo que con sinceridad le piden sabiduría, gozo y paciencia en las pruebas. El incrédulo es esa onda, ¿no? Y dice el comentarista A.B. Rudd lo siguiente. Esta comparación es interesantísima. La inestabilidad de las ondas del mar, movidas para allá, para acá, por las fuerzas de los vientos, siempre en movimiento, a cada instante tomando rumbos distintos. Así que, ¿qué pasa en el día de la prueba? La casa del incrédulo se viene para abajo. Lo vemos alrededor de nosotros, ¿no? Lo vi ayer en la calle evangelizando a María. La gente sin Cristo llega a una adversidad, llega a una prueba, ¡pum! Y no hay nada sólido. No puede mantenerse a flote. Pero Dios da sabiduría a los suyos que edifican sus vidas sobre la roca. Y como decía el comentarista puritano Matthew Henry, al pedir sabiduría divina y celestial, no es probable que prevalezcamos si no tenemos un corazón que la valore por encima de los rubíes y de las cosas más grandes de este mundo. Así que Dios no va a responder a la oración de una persona que está, de nuevo, con un pie en la iglesia, otro pie en el mundo, y su corazón está más allá que acá. Si está a lo mejor 2 veces al mes en la iglesia, piensa que de alguna forma Dios está endeudado con él, ¿no? Pero su corazón no está ahí. No ama al Señor. Y si ora a Dios, ay Señor, dame sabiduría. No. Es una oración falsa. No proviene de la fe. No es una oración de un hijo de Dios. Pero aquel que ha nacido de nuevo, que ve su falta de sabiduría, que reconoce que sin el Señor nada puede hacer. Padre, yo te pido, según el mérito de Jesucristo, su perfecta justicia, que tú me des a mí la sabiduría necesaria para yo glorificarte en mis pruebas. Quiero reaccionar con gozo y con paciencia, porque esta reacción a ti te da la gloria. Ayúdame, Señor, en mi gran debilidad. El Padre se deleita. Padre se deleita porque es una oración sincera, íntegra,
nacida de una fe genuina. Así que, querido hermano, pide sabiduría a Dios y pide con fe, con integridad, con sinceridad, con todo el corazón. No seas como Rubén, no seas como los de Oseas, corazones divididos. No. Todo tu corazón. No eres perfecto, pero que tu corazón busque al Señor y Él se deleitará en responder. Y ahora regresamos a la parte que saltamos en el versículo 5, ¿de acuerdo? Este es el tercer punto de mensaje y vamos ahora a hablar de Dios. La parte que no hemos estudiado todavía está ahí en el versículo 5 donde dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Okay? Así que versículo 5, Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿por qué yo puedo orar a Dios pidiendo sabiduría? Porque Él es generoso, Él es dadivoso, Él da abundantemente y sin reproche. Un poco más adelante en nuestro capítulo, Santiago dirá que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es bueno, bueno, bueno. El teólogo holandés Wilhelmus A. Brakel escribió lo siguiente: la bondad es lo opuesto a la dureza, la crueldad, la rudeza, la inmisericordia, todo lo cual está muy lejos de Dios. Qué impropio es tener tales pensamientos sobre Dios. Tales emociones pecaminosas se encuentran en el hombre. La bondad de Dios, por el contrario, es la hermosura, el carácter benigno, la dulzura, la amabilidad, la benevolencia y la generosidad de Dios. La bondad es la esencia misma del ser de Dios. De esta bondad surge la misericordia y la inclinación a bendecir a sus criaturas. Dios es bueno, Dios es bueno. Pero el hombre regenerado ve a Dios como un tirano, un déspota, como en el principio Satanás engañó a Eva, haciendo que ella dudara de las intenciones del Señor. Eva come del árbol, tu Dios es un ogro, tu Dios está vestido de gris y negro, tu Dios quiere sofocar tu libertad, sé una mujer de verdad, come del árbol, sé una diosa, cumple con tus sueños. Satanás siempre viene haciéndonos creer que Dios es duro, Dios es malo. Es lo que vemos en la parábola de los talentos, ¿no? En Mateo 25, 24, el siervo malvado dice, Señor, te conocí que eres hombre duro. Un verdadero cristiano, una persona nacida de nuevo, no puede decir eso. Tú puedes decir muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que nunca podrás decir acerca de tu Señor. Nunca podrás decir que eres un hombre duro. Él es bueno, dulce, tierno, misericordioso, cariñoso, lleno de amor. Pues hermanos, hay un sinfín de textos que hablan sobre la bondad de Dios en la Biblia. Vosotros seguramente podéis citar unos cuantos. Yo tengo aquí 3 o 4 apuntados, pero hay un montón más. Primero de Crónicas 16:34. Aquí una frase que sale en muchas otras partes de la Biblia. Alabad al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, es eterna. Salmo 25:8 dice, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Salmo 119:68 me gusta mucho porque dice, bueno eres tú y bienhechor. O sea, vemos ahí la esencia de Dios por un lado y su obra por el otro. Y esta obra es fruto de su esencia. Ya que eres bueno, Señor, eres bienhechor. Precioso ese texto. Y luego Nahum 1:7 dice, el Señor es bueno, fortalece en el día de la angustia, Él conoce a los que en Él confían, ¿no? No conoce a los hipócritas, no conoce a los falsos creyentes con el corazón dividido, no. Él conoce a los suyos y Él está gozo, paciencia y sabiduría en las pruebas. El puritano Thomas Manton dijo, Dios es esencialmente bueno. Y no solamente bueno, sino la bondad misma. Esto es para pensarlo, hermanos. Sigue diciendo el puritano Manton, Él es bueno eterna e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que es. Y ahora en nuestros días, bueno,
Pink ya está muerto, pero Arthur Pink comentó el siglo pasado, Dios es el sumum bonum, el sumo bien. Él es no solo el más grande de todos los seres, sino también el mejor. Todo el bien que puede haber en una criatura le ha sido impartido por el Creador, pero la bondad es propia de Dios. Yo cuando pienso en la bondad, ¿no? Pienso muchas veces en mis queridas abuelas. Ellas me amaban con locura, pero esa bondad que ellas tenían, esa bondad natural, ¿verdad? En el trato padre-hijo, abuelo-nieto, toda esa bondad que ellas tenían era del Señor. Y es como yo, ¿no? Todo lo bueno que ves en mí es el Señor. Y todo lo malo que ves en mí es Will Graham, ¿no? O sea, es así. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Si algo bueno hago, si algo bueno digo, si en algo te soy útil, bendito sea el nombre del Señor. Es Él usándome, ¿no? A Dios la gloria, a Él la alabanza. Él es bueno y toda la bondad que vemos en este mundo es un reflejo de su bondad esencial. Y bueno, en cuanto a las obras de Dios, podemos ver su bondad en la gracia común y luego en la gracia especial. La diferencia es que la gracia común tiene que ver con todos los seres humanos, con toda la criatura. La gracia especial tiene que ver solamente con los escogidos, los elegidos. Amén. Así que bueno, en cuanto a la gracia común, ¿qué cosas nos da Dios? Pues nos da el universo, nos da el mar, tierra seca, árboles, plantas, peces, aves, animales, la raza humana. Dios nos da oxígeno, nos da pulmones, corazones, lenguas, ojos. Dios nos da de todo, de todo. Y Dios no solamente es bueno para con la raza humana, Él también da de comer a los animalitos. Por ejemplo, dice Salmo 136, 25, Él da alimento a todo ser viviente. Los pajaritos, las ovejitas, las vacas. Dios, día tras día, les envía su alimento. Dios entonces nos da todo, porque Él es bueno. Y no, después incluso de la maldición, ¿no? Por causa del pecado, no dejó de alimentar todo ser viviente. Después de crear todo, el Señor dijo, Génesis 1, 31, y el Señor vio todo lo que había creado. Y aquí era bueno, bueno en gran manera. ¿Y por qué era bueno? Porque el creador, la fuente, el origen, es bueno, bueno, buenísimo. Gloria a su nombre. Spurgeon decía, aunque se ponga en duda todo lo demás, esto es absolutamente cierto, el Señor es bueno. Padre, no entiendo esta situación por la que ahora estoy pasando. Esta adversidad me está abrumando, Padre, pero yo descanso sabiendo que tú eres bueno. Y en esta situación, aunque no la entienda, tú estás obrando para tu gloria y tú estás obrando para mi bien eterno en Jesucristo. Confío en ti, porque tú eres digno de mi confianza, porque tú eres bueno, bueno, bueno. Amén. Y luego más allá de la esfera de gracia común, pues pensamos en la gracia especial. Es la bondad de Dios la que nos da a Jesucristo, su evangelio, ¿verdad? Su muerte expiatoria en la cruz, derramando de su sangre por el perdón de nuestros pecados, su resurrección al tercer día para darnos la vida eterna, bendito sea su nombre. Y Dios no solamente es tan bueno dándonos este evangelio, porque Él no estaba obligado. ¿Quién le torció el brazo? Dios no tuvo por qué darnos un plan de salvación. No solamente nos da al Hijo, nos da al Espíritu para asegurar de que nosotros creamos en Cristo y que nos arrepintamos del pecado. Porque la fe y el arrepentimiento son del Señor, son sus dones. Él los pone en nosotros y luego nosotros respondemos creyendo y arrepintiéndonos, pero son dones del Señor que Él nos regala. Así que damos alabanza a Dios por su bondad en la creación, la gracia común, por su bondad en el ámbito salvífico, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo. Y este Dios es quien nos está ofreciendo hoy sabiduría, sabiduría. Y quiero consolaros con dos descripciones aquí, Santiago. Él dice que nuestro Dios, dice, da a todos abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Ok, abundantemente, ¿qué quiere decir esto? Significa sin limitación,
en abundancia, generosamente, con liberalidad. Así es Dios. Así es Dios, así que pídele sabiduría a Dios. Él da en abundancia. Y por cierto, ya que Dios da en abundancia, ya que Él es un pozo inagotable de sabiduría, pues pídele una y otra vez sabiduría. ¿No? Dios es como un sol que no deja de emitir calor y luz. O sea, Dios da abundantemente a todos. Entonces, Dios está dispuesto a regalar a todos los hermanos de nuestra iglesia, todos los hermanos que me estáis viendo ahora online, Él está dispuesto a daros a todos sabiduría, porque Él tiene estos recursos. Y no tienes por qué preocuparte pensando, bueno, si le pido sabiduría hoy, día domingo, y luego el lunes también, el martes, no podré seguir pidiendo sabiduría porque, pobre Señor, se va a quedar ahí sin sabiduría. ¿Qué va, hermanos? Es inagotable. O sea, pídele sabiduría hoy, vuelve a pedirle sabiduría mañana y pasado mañana. Y mira, si quieres incluso, fíjate, Dios tiene tanta sabiduría que tú varias veces al día le puedes pedir sabiduría. Y Él siempre, Él va de sabiduría en sabiduría. Y Él nos llena, ¿no? Así que humíllate, búscalo, pídele sabiduría y Dios te dará en abundancia esa sabiduría. Pero de nuevo, pide con sinceridad, con integridad, con todo el corazón, no en plan falso, ¿verdad? Órale al Señor, Él da abundantemente. Y también una aplicación para nosotros aquí. Si nuestro Dios es tan liberal, bueno, generoso, dadivoso, tú y yo también debemos ser gente generosa. Me dijeron una vez aquí en España que lo último en convertirse es la cartera. Y esta frase, si no entendéis lo que quiere decir, la idea es que, claro, sabes que una persona genuinamente ha nacido de nuevo por cómo utiliza sus recursos, ¿no? La gente realmente experimenta una verdadera conversión cuando incluso su actitud hacia el dinero cambia, ¿no? Por supuesto, hay que ser sensatos y administrar nuestros bienes en el temor de Dios. Pero el creyente en un mundo que es despiadado, cruel, egocéntrico, el cristiano es generoso, es misericordioso, es dadivoso. No le importa dar, no se entera de una necesidad. Ahí está, según sus capacidades, pero ahí está y no está siempre poniendo excusas con un corazón frío, ¿no? Ha ido a los hermanos, ha ido en su iglesia, en su lugar de trabajo. Es una persona dadivosa. Así que esto es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos insta a abundar en esa bondad, benignidad. Y también Gálatas 6:10 nos recuerda que delante del Señor es nuestro deber hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, si yo encuentro una persona en mi iglesia que, yo qué sé, no tiene dinero como para comprarse una barra de pan y no tiene de qué vestirse, pues ahí estoy yo, ¿no, hermanos? Ahí estás tú. Sangre de mi sangre, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Es mi hermano. Y quiero ayudar al hermano porque Dios nos ha dado un corazón generoso. ¿Verdad? Dios es bueno, y si Dios es bueno, yo no puedo ser tacaño ni mezquino. Yo no puedo estar ahí con el puño cerrado sin dar nada a nadie. ¿Qué va? Si Dios es generoso y confío en Él, experimento liberación, ¿no? De la atadura al dinero. Que gloria a Dios, es bonito vivir, ¿no? De esta manera libre, con generosidad. Y según Proverbios, también hay muchos textos en Proverbios sobre cómo Dios bendice a los generosos. Y luego en el Nuevo Testamento también la palabra de Dios nos dice que Dios ama al dador alegre, porque esta alegría al dar al otro es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Dios es bueno. Así que un cristiano amargado, tacaño, que nunca suelta nada para ayudarle a nadie, no está reflejando a Dios fielmente. Nuestro Dios da abundantemente. Y me encanta esta idea, ¿no? Porque Santiago podría habernos dicho perfectamente en Santiago 1:5, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, pero pide con fe. Pero no, Santiago no dice esto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si Santiago quiere que tú tengas la plena certeza de que ese Dios a quien estás pidiendo sabiduría es bueno, generoso, abundante en bondad. Y también Santiago nos dice que este Dios nos da sin reproche. Sin reproche. Dejadme por favor leeros dos traducciones en otras versiones de la Biblia para que entendamos lo que Santiago aquí está diciendo.
La versión de la palabra dice: Dios reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara. Y la traducción en lenguaje actual dice algo parecido. Leo la traducción: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Claro, lo que pasa con Dios es que Él no es como la gente, ¿no? A veces hay gente que, vale, te puede dar, pero como somos pecadores, ¿no, hermanos? La gente te da haciéndote sentir culpable por recibir de Dios. No, así no da un cristiano. Así no da un cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo, lleno de paciencia, lleno de sabiduría. No. Un cristiano lleno del Señor da abundantemente y sin reproche, porque su Dios da abundantemente y sin reproche. Somos llamados a imitar a nuestro Padre, amén. Efesios 5:1. Así que Dios nos da sin reproche. Es decir, si tú te acercas ahora a Dios: Señor, por favor, me humillo delante de ti, dame sabiduría para yo poder florecer en gozo, en paciencia para tu alabanza, Señor. Dios no te va a decir: mira, ¿no te acuerdas lo que hiciste el viernes por la noche? ¿No te acuerdas lo del jueves por la tarde y lo que hiciste en el trabajo el miércoles? Tú de verdad estás aquí. ¿Tú te crees alguien? ¿Cómo te atreves a entrar a mi presente y pidiéndome sabiduría después de todo lo que has hecho? No, hermanos, Dios no nos va a dar con reproche. Por supuesto, nos arrepentimos delante de Dios, confesamos nuestro pecado y, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos sabiduría y vamos a recibirla, porque Dios da abundantemente y sin reproche. Dios es así de bueno. Su corazón es hermosísimo, se deleita en dar. Así que confiesa tu pecado, acércate al Señor, amén, y presenta esta petición delante de Él: dame sabiduría. Y vuelve a pedirle sabiduría, ¿no? De nuevo, lo que dije antes, varias veces al día se hace falta. Juan Calvino comentó lo siguiente: aquellos que son los más generosos entre los hombres, cuando alguien pide ayuda a menudo, mencionan sus actos formales de bondad y así se excusan para el futuro, ¿no? O sea, tú le das a una persona, le ayudas con algo, y luego la persona tiene otra necesidad, y dices: bueno, ya te ayudé. Pero Dios no es así. Tú te acercas a Dios: Señor, ayúdame. El Señor te va a decir: mira, ayer te ayudé, ayer te di sabiduría, y el día anterior, y la semana pasada. Ahora me vuelves a pedir sabiduría, ¿de verdad? ¿Cómo te atreves a pedirme eso? No. Dios sin reproche. A Él le encanta. A Él le encanta eso. Dios se deleita en dar. Y ahí está el punto de nuevo. Él es un buen padre. Piensa en cualquier padre, ¿no? Un padre que está ahí, bueno, un padre medianamente bien de la cabeza, no un hombre enfermo, un hombre que está bien de la cabeza y está fuera de casa haciendo, yo qué sé, por cuestiones de negocios. Está ahí en el aeropuerto de Madrid, Barajas, y tiene un billete de 20 euros en su bolsillo. Tiene en casa un hijito, un par de hijos. ¿Y qué va a hacer este padre, no? Ama a sus hijos sin que nadie le ponga una pistola a la cabeza, obligándolo a hacerlo. Él va a comprar un regalito para sus hijos, ¿verdad? Lleva 2 o 3 días sin verlos. Va a comprar unos caramelos para los niños, un juguete, una muñeca. Bueno, os hacéis la idea, ¿no? ¿Me entendéis? Y estamos hablando de un padre humano. No hace falta ser un hombre regenerado para hacer algo así, ¿verdad? Hay una compasión natural, hay un amor. Hay un amor pagano, ¿no? Que todos los seres humanos hemos experimentado sin haber nacido de nuevo, ¿no? Yo experimenté el amor de mis abuelas. No eran mujeres nacidas de nuevo, pero experimenté su amor. Hay un amor así. Y fíjate, si nosotros, siendo malos, sabemos dar esas buenas dádivas a nuestros hijos y estamos ahí en Barajas y tenemos un billete de 20 euros, pues vamos a comprarles algo a nuestros peques. Si somos malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? Nuestro Padre no dará cosas buenas a aquellos que le pidan. Así que bendito sea el nombre del Señor por su bondad. Hoy podemos acabar diciendo lo siguiente: si Dios es tan bueno y generoso como Santiago nos quiere dar a entender, ¿cómo no vamos a pedirle que nos dé más y más sabiduría? Y al recibir esta sabiduría podremos crecer en gozo y en paciencia en todas las pruebas. Así que no te desanimes, querido hermano. Sé que no ves nada en ti, sino defectos, carencias, necesidades, pero cuentas con un Dios inagotable. Sus recursos no tienen límite. Pide cosas grandes al Señor, pídele gozo en las pruebas, pídele paciencia, pídele sabiduría,
porque Dios da cosas grandes y es más, a Él le encanta. No es para Él ninguna molestia. No está Él recriminándote por tú acercarte a Él pidiéndole estas cosas. Él quiere. Y a ver si me expreso bien con lo que quiero decir ahora. Muchas veces Dios está más deseoso de darnos de lo que nosotros estamos deseosos de pedirle, ¿verdad? Dios es así. Así que piensa en tu Dios con este corazón ancho, amplio, grande, generoso, dulce, tierno. Así es nuestro Padre. Él ama a sus hijos en Jesucristo y Él se deleita en darnos sabiduría. Pero nos toca a nosotros humillarnos, pedirle con fe, rogando en el nombre de Jesús que nos dé esta bendición. Así que hoy espero que por fe puedas oír como si la voz de Dios nos estuviera diciendo a través del texto inspirado hoy: Hijo mío, yo soy bueno, yo soy tu Dios, yo doy en abundancia, yo doy sin reproche. Pídeme pues la sabiduría necesaria para todas tus pruebas. Y pues ya está, hermanos. ¿Qué más puedo deciros? Ahora lo que tenéis que hacer es orar. Y vais a pagar esta prédica. Mi consejo sería: poned de rodillas. Señor, dame gozo, dame paciencia y dame sabiduría para tu gloria. Amén. Ok, recapitulación. Hemos hablado hoy de 3 puntos de nuestro texto. En primer lugar, hablamos de sabiduría. La sabiduría es necesaria para que podamos responder con gozo y paciencia en las pruebas. Si tú no tienes sabiduría, la culpa está en ti, no está en Dios. Porque Dios tiene sabiduría en abundancia. Pero si tú no te acerques al Señor pidiéndole que te dé esa sabiduría, no la vas a recibir. Así que acércate. No hay excusas. Tienes el nombre de Cristo. Te acercas confiadamente en Él. Pídele sabiduría a tu Padre. Número 2, hay que pedir con fe. Es decir, hay que ser íntegro, sincero. Hay que ser un verdadero creyente. Si eres un falso creyente, un pie en la iglesia, otro pie en el mundo, y como vamos a ver un poco más adelante en la carta, estos falsos creyentes estaban causando muchos problemas en las iglesias, pues ora con fe, con sinceridad, con integridad, en el nombre de Jesús, con humildad. Dios no va a dar de su sabiduría a aquellos que no han nacido de nuevo. Y te animo también a pedir sabiduría todos los días y varias veces al día. Así que por la mañana, por la tarde, por la noche, según vayan surgiendo diferentes situaciones, Padre, dame sabiduría, dame sabiduría. Quiero reaccionar bien y para tu gloria en este momento. Y finalmente, tercer punto, Dios. Recuerda que esta exhortación de Santiago se comparte en el marco de la bondad de nuestro Dios. ¿Qué atributo más consolador? Ten presente que el Dios al cual ora, vas a dirigirte en oración, no es malévolo, cruel, despiadado, tacaño, sino bueno. Él es el sumum bonum. Amén. A Él le apasiona bendecirnos abundantemente y sin reproche. Y si te cuesta creer en la bondad de Dios, piensa en cómo te creó, piensa en cómo está sustentando este mismo universo con la palabra de su poder. Piensa también en la cruz de Jesucristo, la resurrección al tercer día, y piensa en cómo su Espíritu Santo te dio la fe y el arrepentimiento para que estuvieras aquí hoy atento a su palabra, recibiendo alimento celestial. Hasta esta grabación es una manifestación de la bondad de Dios hacia tu vida. Así que gózate en el Señor, y ya no tengo nada más que decirte, sino pide sabiduría a tu Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, según lo que tú nos has exigido hoy en el texto inspirado, rogamos que tú nos des en Cristo gozo, paciencia y sabiduría. Haznos sabios con la sabiduría que proviene de lo alto. Quita de nosotros la necedad, insensatez, y Señor, danos una mente dirigida por tu sabiduría. Permite que te glorifiquemos en todas las pruebas, y así tu nombre será puesto en alto. Te damos gracias por Santiago 1, 5 al 8. Bendice todos los hermanos presentes y danos de tu sabiduría en el nombre de Cristo. El pueblo de Dios dice amén. Gracias por el tiempo juntos. Os deseo una semana llena del gozo, de la paciencia y de la sabiduría del Señor.
Y si Dios quiere, el domingo que viene estáis todos invitados a Palabra de Vida Almería a las 11:15, donde seguiremos con nuestras exposiciones de Santiago, ya predicando a partir del versículo 9. ¿Okay? Hoy lo hemos dejado en el 8 y luego el domingo que viene, si Dios quiere, a partir del versículo 9. Bendiciones, abrazos y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Amén.